Les invitamos a compartir los próximos minutos con la antropología para mirar a nuestro alrededor de otra manera. Uno de los aportes más importantes de la antropología al pensamiento contemporáneo es la constatación del relativismo cultural. Un principio que afirma que todos los sistemas culturales son intrínsecamente iguales en valor y que los rasgos característicos de cada uno tienen que ser evaluados y explicados dentro del sistema en el que aparecen, según la definición que figura en los manuales de antropología. Pero la complejidad del ser humano y sus sociedades hacen que el relativismo cultural tenga muchos matices. Para ayudarnos a comprender mejor este tema, central en la reflexión antropológica, nos acompañan Julián López y Honorio Velasco, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. ¿Hay alguna razón lógica que nos lleve a pensar que un cocido madrileño o una paella valenciana son mejores comidas que, por ejemplo, los chapulines que comen o comían en México, o que la comida que se puede consumir en ciertos países del sudeste asiático basadas en serpientes, lagartos? ¿Hay alguna razón que nos puede invitar a pensar que nuestra religión, la religión mayoritaria en Occidente, monoteísta, sea islamista, judía o cristiana, es en esencia mejor que las religiones de carácter animista que pueden tener muchos pueblos de la Tierra? ¿Hay alguna razón que nos invita a pensar que nuestras formas de familia nuclear, monógama, son mejores en esencia que otras formas de organización de la vida familiar? Desde luego, la antropología, si ha hecho algo importante por la reflexión en torno al sentido común de la humanidad, tiene que ver con la puesta en papel destacado de la importancia del relativismo cultural. El relativismo cultural sería la ideología que viene a decir que ninguna práctica, ninguna costumbre cultural es en esencia mejor a la que desarrollan otras culturas. Este tema, el tema del relativismo cultural, es uno de los temas centrales de la reflexión antropológica, como digo, y es uno de los temas fundamentales de nuestro programa de antropología para acceso. Desde luego, tal como lo planteamos, lleva un tipo de análisis, digamos, básico, aunque toda la reflexión relativista en sí implica algún tipo de complejidad conceptual, pero estamos pensando en este programa especialmente para nuestros alumnos de acceso que se acercan por primera vez a este planteamiento ideológico de la antropología. Nos acompaña en esta sesión el profesor Honorio Velasco, que también es miembro del equipo docente de antropología para acceso y con el que hemos desarrollado, hemos planteado y organizado los temas que forman parte de nuestro programa. Hola, Honorio. Hola, Julián. Como has empezado este programa, pues efectivamente estabas indicando algunos de los ámbitos en los cuales nos encontramos de una manera bien clara, bien directa, a veces confrontada. Nos encontramos con lo que en antropología hemos denominado el relativismo cultural. Es posible que a algunos les resulte esta idea no solo chocante, sino amenazante. ¿Lo consideras así? Bueno, siempre desde el punto de vista del enunciador cultural, su cultura es mejor, es superior a las demás, y siempre cuesta trabajo aceptar que las otras son lógicas y están en plano de igualdad con la de uno mismo. Por tanto, asumir que todas las culturas son en esencia iguales y que la diferencia es cuestión del contexto tiene un punto de amenaza, de temor, porque viene a decir que si yo, nada más nacer, me trasladan a otro contexto cultural, pues en vez de comer cocido estaría comiendo pues esas serpientes, esos lagartos o esas langostas. Sin duda. Es que parece claro, pero habría que subrayarlo. Diríamos que la situación supuestamente natural que atribuimos a la especie humana
no es tan natural, es más bien cultural. Quiere decir que hay muchas maneras distintas de ser humano. Esta percepción, diríamos, de maneras distintas del ser humano, es una percepción que en antropología tratamos de exponer de entrada, porque desde ella efectivamente podemos hacer reflexión antropológica. Pero a continuación, entiendo, no sé qué opinas, que a continuación nos encontramos, diríamos, con que tenemos ya instalada una manera específica, toda la sociedad, todos los miembros de sociedades, las distintas sociedades humanas, una manera específica de entender qué es un ser humano. Y eso presumiblemente diríamos que no facilita el reconocimiento de que las culturas están situadas, diríamos, en un nivel de igualdad. Sí, así es. Hay una anécdota que cuenta Lévi-Strauss en su libro famoso de la antropología estructural, que hace referencia a los primeros encuentros de los españoles con los antillanos, ¿no? Cuando llegan los españoles a las Antillas y tienen posibilidad de comunicarse con ellos, pues lo primero que quieren saber es si esas personas con ese tipo de plumas, ese tipo de adornos, son hombres o no son hombres. Y los someten a una prueba de verificación de acuerdo a los criterios etnocéntricos. Preguntan a estos antillanos, ¿quién es Dios? Pues evidentemente ellos van a contestar según sus propios criterios de deidad. Segunda pregunta, ¿por qué padeció y murió en la cruz nuestro Señor Jesucristo? Pues evidentemente los indígenas, que jamás habían oído ni de cruces ni de Jesucristos, pues no contestan. Y la tercera y definitiva, ¿quiénes fueron nuestros primeros padres? Porque de esa manera se podía, digamos, canalizar la corriente, digamos, de origen común y, por tanto, de humanidad. Si no saben por qué murió en la cruz nuestro Señor Jesucristo, si no saben que nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, la conclusión es sencilla. Estos no son hombres. Y todas las secuelas que eso trae consigo. Como no son hombres, se les puede esclavizar, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esta situación es que los antillanos se estaban haciendo la misma pregunta sí, con respecto a estos tipos barbados y con trajes de metal que estaban llegando. ¿Son hombres? Y cuando tenían suerte de coger algún cristiano prisionero y lo sometían a alguna prueba, en este caso práctica, pues por ejemplo ver si estaba sometido a putrefacción después de ahogarlos y ver que se ahogaban rápidamente y no como ellos se ahogaban, como ellos podían aguantar bajo el agua, llegaban a la misma conclusión. Estos no son humanos. Es decir, se llega así a lo que Lévi-Strauss llamaba la paradoja del relativismo cultural, y que lo enfatizaba en una frase que es contundente. Decía, el bárbaro es ante todo la persona que cree en la barbarie. Si yo digo que los otros son bárbaros por vestir taparrabos, por comer tortilla de patatas, pues ellos me dirán a mí que soy el bárbaro por ir vestido como voy a 40 grados con un pantalón y una camisa, o que soy bárbaro por comerme esas cosas extrañas y no comerme los apetecibles escarabajos. Ahí está el kit, que los criterios de evaluación son plenamente culturales y que no están dictados, digamos, por una lógica suprahumana. Hay un aspecto que creo que sería irrelevante tratar. Mucha gente es posible que cuando hablamos de relativismo, lo primero que esté pensando es en el relativismo moral. En antropología, más bien, nosotros hemos sido insistentes en precisar que estamos hablando sobre todo de relativismo cultural. ¿Querías hacer el favor de tratar de explicar estas sutiles diferencias? Sí, yo creo que es fundamental porque es un tipo, digamos, es nuestro asiento ideológico y se está convirtiendo también en una de las formas de descalificación más importante que se están haciendo a la antropología, basándose en 4 o 5 aspectos que pueden tener una naturaleza cultural, pero que cabe analizarlos desde un punto de vista moral, como puede ser
digamos, la infibulación, la extirpación del clítoris en ciertas culturas al sur del Sahel, o la quema de viudas en piras funerarias. En fin, hay algunas prácticas de este tipo sobre las que se nos inquiere. ¿Qué tiene que decir la antropología con respecto a este tipo de prácticas? Desde luego, la división debe ser clara entre el relativismo cultural, que pone en pie de igualdad a todas las culturas, que son lógicas en distintos contextos. Pero evidentemente la antropología, que trabaja con seres humanos, sabe que hay un principio de unicidad en la humanidad y que hay principios que afectan a los seres humanos como tales y que no entran, digamos, en el juego de un relativismo absoluto, sino que la relatividad del propio relativismo nos viene a decir que hay cuestiones que afectan a la dignidad de las personas más allá de la diversidad cultural, que no cabrían, digamos, dentro del paraguas de explicación del relativismo cultural. Efectivamente. Esta reafirmación en lo que los antropólogos clásicos llamaban la unidad psíquica de la humanidad, esta formulación, diríamos, para nosotros es también un postulado. Cuando subrayo la palabra postulado, y supongo que compartirás esta misma opinión, quiere decir que es incuestionable. Y sin embargo, es perfectamente compatible con el relativismo cultural. O sea, si afirmamos en primer lugar el postulado de la unidad psíquica de la humanidad, en segundo lugar afirmamos, diríamos, la diversidad de las culturas humanas. En segundo lugar. En tercer lugar, y como consecuencia, sería el relativismo. Es decir, claramente la diversidad es un supuesto lógico anterior del relativismo. Y la percepción de esa diversidad sería, a mi modo de ver, diríamos, la primera aproximación relativista. Es decir, hay que aprender a captar la diversidad, ¿no opinas? Así es. Yo creo que este es el juego definitivo. O sea, tan malas consecuencias tendría para el desarrollo de la humanidad un tipo de convergencia entre los seres humanos que anulase la diversidad, un tipo de convergencia que convirtiese en encefalogramas planos toda la diferencia, como el distanciamiento absoluto, el distanciamiento tan grande entre unos y otros, que nos llevase a desconsiderar la humanidad de esos otros. O sea, hay que jugar entre la igualdad y la diversidad. Vuelvo a citar a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss hablaba de la conveniencia de manejarnos en un óptimo de diversidad. La diversidad no solamente es buena, sino que es necesaria para construir nuestras propias identidades. Sin la diferencia no nos podemos construir, pero la diferencia no la debemos llevar a tan largo extremo que nos invite a decir que esos otros distintos a mí son tan diferentes que no son humanos, porque sabemos las consecuencias que esto tiene. Si no son humanos, los puedo esclavizar o los puedo gasear. Pero por otro lado, también sabemos que la convergencia absoluta tiene algo de engañoso para el espíritu humano, como decía Lévi-Strauss. O sea, no podemos llegar a entender, porque es engañarnos a nosotros mismos, que somos iguales al resto. No, somos diferentes. O sea, y ese es el juego interesante que conviene mantener, ese óptimo de diversidad que nos lleve a vivir la diferencia, pero hasta un punto, vivir la igualdad, pero hasta un punto. Tan mala es la diferencia absoluta como la igualdad absoluta. Efectivamente, hay un punto de complejidad en todo eso que estás comentando, sin duda ninguna, pero efectivamente los seres humanos somos complejos. Y más bien las posiciones reduccionistas generalmente tienden a simplificar demasiado, y en ese sentido es un acto, diríamos, de injusticia, iba a decir además de falta de comprensión en relación a las sociedades humanas. Sí, así es. El problema que hemos tenido en Occidente es que siempre hemos tenido, digamos, una preeminencia económica, militar, y eso nos ha llevado a imponer habitualmente nuestros puntos de vista. Hemos sido nosotros los que hemos ido habitualmente al encuentro de los otros, en Asia, en África, en América, y como hemos ido al encuentro de los otros en una posición de dominio, nuestras opiniones en torno a la maldad,
el salvajismo, la deficiencia de esos otros, se ha extendido, se ha interiorizado hasta tal punto que nos hemos creído, pues eso, el ombligo del mundo. El etnocentrismo por excelencia hemos creído que está en nosotros. Pero evidentemente cualquier repaso etnográfico que hagamos nos lleva a saber que todos los pueblos construyen teorías en torno a su propio etnocentrismo, a la idea de que son ellos también superiores. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no balanceamos unas opiniones y otras y llegamos, digamos, a cierto equilibrio? Pues porque esos otros pueblos han estado en una situación de inferioridad estructural y no han dado a conocer sus ideas en torno a nosotros. Es decir, Occidente tiene muchas noticias, ha publicado cientos, miles de libros sobre las raras costumbres de los pigmeos, de todos los pueblos del mundo, pero tenemos muy pocas, digamos, etnografías de indígenas que hablen de los raros que somos los occidentales, y sería un ejercicio buenísimo poder tener ese contrapeso, es decir, mirarlos en el espejo de otra mirada. ¿Recuerdas? Había un libro de divulgación no hace mucho tiempo, Los Papalagi. ¿Recuerdas que era también precisamente una visión contrapuesta? Efectivamente, este libro, escrito por el jefe de la tribu samoana Tuavi de Tiavea, se hizo amigo de un antropólogo que había estado trabajando en Samoa, y este antropólogo lo invitó a venir a Occidente. Estuvo unas semanas en Europa y a la vuelta a su tierra reunió a su tribu y les contó lo raro que éramos los Papalagi. O sea, había un capítulo que hablaba de las casas tan extrañas que tienen los Papalagi, que están cerradas por la noche, que tienen unas cosas blandas para dormir que son ciertamente incómodas, que en vez de vestir con taparrabos, con lo cómodos que son, van, como decía antes, con estas ropas, pues pantalones largos, que tienen una cosa extrañísima los Papalagi, que ellos le llaman el metal redondo y el papel tosco, que es el dinero, que no entiende cómo puede ser así. Efectivamente, ejemplos como este tenemos muy poquitos y serían muy necesarios, digamos, para un entendimiento cultural no solo más lógico, sino también más productivo en todos los sentidos. Sin duda ninguna. Ahí solamente para terminar, tal vez un aspecto sobre el que creo que podrías decir alguna cuestión. Es decir, yo creo que hay una desvirtualización del relativismo en lo que llamamos el exotismo. ¿No crees? Sí, es una forma de pervertir la diferencia, de trivializarla. Una manera de no entrar de lleno en la comprensión del otro, del diferente, es exotizarlo, es, digamos, alejarlo y, digamos, de esa manera limitar, minimizar las posibilidades de empatía. Bueno, pues nos despedimos por hoy y en otros programas continuaremos con algunos de estos temas que suponemos que les han resultado interesantes. Pues hasta otro día. Adiós. Con estas cuestiones sobre la mesa para reflexionar sobre el relativismo cultural, despedimos a Julián López y Honorio Velasco, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Sin distancias.